Muy buenas noches, amigos televidentes. Hoy el programa El Punto podría decirse que es un programa especial, que tiene una nota luctuosa que nosotros verdaderamente nos lleva a la profundidad de la pena, pero al mismo tiempo nos conforta saber que tenemos un compañero que luchó, se enfrentó y estuvo todo el tiempo al cuidado de su madre. Por lo que, sin duda, él no lo diría, pero nosotros tenemos el deber de decir que debe sentirse orgulloso de todo el esfuerzo que hizo, pero lamentablemente no conocemos a nadie que le haya ganado a la muerte. En ese sentido, Tomás Hernández Alberto y este servidor Marco Santana, que además tenemos un invitado especial en el día de hoy, con quien vamos a conversar de diversos temas, queremos dejar claro la profunda pena que sentimos por el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Domingo. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches, buenas noches. Es una noche un poco de luto para nosotros, porque murió la madre de un compañero del espacio y en el plano personal de un amigo y un hermano de nosotros, tal y como lo ha planteado mi hermano y amigo Santana. En mi caso particular quiero saludarle de manera muy especial porque tenía ya 2 o 3 semanas fuera del aire, involucrado en algo importante para siempre, para una familia, que es la situación de su padre, de su hijo, de un hijo. Tuve un hijo en dificultad. Quiero agradecer a todos los televidentes, a toda la gente que manifestó preocupación y decirle que gracias a Dios la operación a que fue sometido mi hijo Tomás Alberto pues ha resultado exitosa, muy exitosa, y estamos seguros que el devenir pues habrá de ser la continuación de ese éxito que tuvo la operación. Agradecido por sus oraciones, por sus posiciones permanentes de vinculación con nosotros, y como dice el refranero, el show debe de continuar. Por lo tanto, aquí estamos para cumplir con una obligación, y sobre todo en un momento en que Domingo no puede estar aquí con nosotros. Obviamente, en muchas ocasiones anteriores Domingo se vio precisado a no poder venir, porque Domingo es el hijo único de la señora, de su señora madre. Entonces, en los últimos 4 o 5 meses tuvimos un Domingo que casi no pudo venir a nuestro espacio, porque él atendía de manera personal, con afecto, con cariño, con entrega. Yo diría que todos los hijos queremos nuestras madres, pero nosotros fuimos testigos de que este es un hijo especial. O sea que ese pudo demostrar a su madre realmente el amor que le tenía. Aquí continuamos nosotros junto con ustedes en una situación donde tienen que comprender que podemos estar un poco compungidos, pero la excelencia del invitado que tenemos en esta ocasión nos va a ayudar a hacer lo que usted está esperando que hagamos, que es un espacio interesantísimo en la noche de hoy. Bien, tal como Tomás señala, don Juan Freddy Armando es nuestro invitado de esta noche. Juan Freddy Armando es publicista de largo tiempo, es jovencito, no tiene nada que ver con el tiempo, se mantiene sumamente joven de espíritu y de edad. Y asimismo también es un reconocido poeta que ha cantado en diversas ocasiones a las más distinguidas, a los más distinguidos miembros de nuestra sociedad, y naturalmente conocedor de otros poetas que de una u otra manera han querido marcharse para dejarnos en el escenario prácticamente solo, como si fuera una maldad, porque los poetas
suelen ser maldadosos. Los poetas se burlan y se ríen de ellos mismos cuando tienen ese sentido del humor, que es el caso de el amigo Armando, que él en un momento determinado se llora, pero en otro momento determinado se explaya en la risa, y así ha vivido todo el tiempo, desde que lo conozco chiquitico, porque yo soy mucho mayor que él, y entonces a él le da un poquito de vergüenza de decir que yo tengo esa autoridad de la edad sobre él, pero realmente. Buenas noches, señores. Buenas noches, Armando. Buenas noches. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con don Marco Santana y compartiendo además con don Tomás Hernández Alberto, que hacía muchos años que no lo veía y que siempre lo veía en las entrevistas de televisión, en su dominio del campo agrícola y su dominio de la comunicación, porque es un gran comunicador. Y pues me siento muy feliz aquí con ustedes. La felicidad tenemos que compartirla entonces, porque yo también no había tenido mucha oportunidad de tratarle de manera personal, pero sí sabía de sus talentos. De manera que yo creo que su familia hizo bien en ponerle Armando. Es como que arma cosas. Pero el otro, él vive armando. Pero omitieron el otro apellido, que solo con 3 letras, L-I-O. Entonces, Armando Lío. Armando Lío. De todas maneras, lo que hago es armar Amparo, porque mi madre es apellido Amparo, entonces yo vivo armando Amparo, o sea que vivo amparando a los demás. Lo que quiere decir que eso se contrapone con aquello de que usted es medio maloso. Y que lo de Carmen Lío. ¿Entiendes? Armando Amparo. Teníamos un poeta. Aunque era muy rebelde, sí, siempre de muchacho, desde el principio fui muy rebelde. Y entonces hubo muchas ocasiones donde me vi en cosas bastante interesantes, como por ejemplo que Juan Bosch me quería muchísimo, porque yo fui desde el principio de los fundadores del PLD, y me acuerdo un día que Juan Bosch fue a dar una explicación, porque la gente se había opuesto a algo que había decidido la dirección del partido. Entonces cuando Juan Bosch terminó de dar su explicación, yo digo, yo quiero decir algo. Bueno, entonces dice el compañero Norge Botello, no, aquí nada más son preguntas lo que se le hacen al compañero presidente. Entonces yo le digo, no, yo no quiero preguntarle nada al compañero presidente, yo lo que quiero es refutar lo que él ha dicho. Se produjo un escándalo por lo bajo en la sala y él se puso rojito conmigo. Pero él sabía que yo soy un rebelde. Sí, así es. Hay un rebelde poeta que casi nadie lo recuerda. Perdón, rebelde también en la poesía se manifestó rebelde. O también en la poesía. También, sí. Precisamente hay un rebelde poeta que muchas generaciones no lo conocieron. Yo tuve la suerte de haberlo conocido y quisiera ver cómo enfoca Armando, hablando de poesía, en este caso, de uno de los poetas para mí de vanguardia, un poeta que de verdad cada vez que lo recuerdo trato de rendirle un homenaje solo, pero rendirle su homenaje en mi pensamiento. Juan Sánchez Lamour. Juan Sánchez Lamour, un tremendo poeta, el hombre de Oda Vegetal a Juan Pablo Duarte, y otro poema que le escribió a Beethoven, muy hermoso. Tú sabes que Juan Sánchez Lamour fue un poeta un poco marginal. Él vivió mucho tiempo en Los Minas, lo que él llamaba su aldea, y los poetas lo marginaron, a tal punto que yo tengo en mi casa un libro bastante interesante, porque ahí tiene poemas de gente que tú no te imaginas, de gente, poemas a Trujillo, de gente que tú no te imaginas, un tomo grandote que se hizo, de los poetas dominicanos cantándole a Trujillo. Entonces los poetas se negaron a incluir a Juan Sánchez Lamour porque lo consideraban un poeta menor, un poeta que no tenía nivel para estar ahí. Y que no habían leído Escóndete, Pedro Prieto. Exactamente, sí, pero entonces lo que hizo Juan Sánchez Lamour los golpeó a ellos, porque entonces Juan Sánchez Lamour escribió un libro que se llama, lo tengo también en mi archivo, un libro que se llama 50 poemas a Trujillo, 50 cantos a Trujillo.
O sea, él ahí en el libro nada más iba a aparecer con un poema dedicado a Trujillo. Entonces no lo dejaron aparecer y él escribió entonces 50 cantos a Trujillo. Posiblemente no calculó que Trujillo moriría justiciado y esa cosa. Bueno, tampoco los otros poetas lo calcularon. Tampoco los otros poetas lo calcularon. Porque los otros eran poetas. No, pero digo porque reconocidos aquí en el 50 país. poetas. Es Así así. como una maldad, 50 poetas de poema. Yo no, 50 poemas. yo no recuerdo bien. Para que vieran, para desquitársela. Yo no recuerdo muy bien. Bueno, es que Trujillo, es interesante que... Me gustaba eso. Esta alusión a Trujillo, porque fíjense que interesante. Trujillo era un dictador que venía de la guardia. O sea, él no venía de la literatura, porque hay algunos dictadores de Latinoamérica que no han venido de la guardia, sino que han venido desde cultivarse en otras áreas, el derecho, y esas cosas, la ingeniería, pero Trujillo venía de la guardia. Se supone que un guardia no debe interesarse por la cultura ni por el arte. Sin embargo, Trujillo tenía un gran interés en la cultura y en el arte. Y en los intelectuales en sentido general. Yo me acuerdo que un escritor dominicano muy prestigioso me hizo una historia de la que yo me reí muchísimo de Trujillo, que porque a Trujillo le gustaba ganar. Trujillo tenía 3 fórmulas. Una, si él descubría que una persona se oponía a él, la primera fórmula era tratar de conquistarlo. Entonces lo conquistaba de 2 formas. Lo podía conquistar con beneficios materiales o lo podía conquistar con elogios. Si no lo podía conquistar, entonces lo enfrentaba. Porque era quizás el dictador más inteligente que ha habido en América Latina. Un dictador. Por eso Bosch escribió el libro Trujillo, Causa de una tiranía sin ejemplo. Y Bosch dice en el prólogo que la principal causa por la que él escribió este libro es para demostrarle a los luchadores latinoamericanos contra las dictaduras que la dictadura de Trujillo es otra cosa, no es como las dictaduras de los otros países. Entonces él comenzaba diciendo, Bosch, que ¿cómo ustedes explican que sin República Dominicana ser un país socialista, casi el 70% de las empresas de la República Dominicana, de las empresas importantes de la República Dominicana, son propiedad del Estado, sin ser un país socialista? ¿Por qué? Por la naturaleza de la dictadura de Trujillo. Eso no ocurría en ningún país donde hubiera dictadura en Latinoamérica, que la mayoría de las empresas fueran del Estado, pero porque Trujillo era l'état c'est moi, como decía creo que era Luis XV. Luis XV. Entonces, él era el Estado, esta era su finca. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que él... Todas eran de Trujillo. Exactamente, sí, porque lo del Estado era de Trujillo. Exactamente. Entonces, por eso él luchaba contra la corrupción en el Estado, pero no es porque él se opusiera a la corrupción, porque el principal ladrón era él, que se había robado el país entero. Pero no lo permitía, que pasa es que no permitía que nadie más robara. En su finca, porque esa era su finca. El que le robaba al Estado, le estaba robando a él porque esa era su finca. Y llegó a tener grandes ejemplos, porque fueron muchos funcionarios de alto nivel que por corrupción fueron a la reja en la época de Trujillo. Pero vamos a hacer una pausa y cuando retornemos seguiremos con esta jocosísima pero interesante conversación. Señor director.